16 de mayo de 1995. Madrid se despertaba con un silencio extraño, pesado, como si la ciudad misma contuviera la respiración. En una casa de La Moraleja, el ambiente olía a medicinas y flores marchitas. Allí, en una habitación silenciosa, se apagaba el cuerpo de Lola Flores, la mujer que durante décadas había llenado plazas, teatros y corazones enteros. Afuera, las cámaras esperaban, los periodistas anotaban, los aplausos de admiración se mezclaban con la incredulidad de quienes veían partir a la faraona de España. Pero dentro de esas paredes, entre sombras y recuerdos, algo más comenzaba a romperse, un vínculo, un eje, un amor que se había convertido en necesidad absoluta. 14 días después, en la misma propiedad, en una pequeña cabaña del jardín, otro cuerpo yacía inmóvil. Esta vez no hubo cámaras ni homenajes inmediatos, esta vez la ausencia no se anunciaba, se sentía. Era Antonio Flores, el hijo único, el hombre frágil y sensible, aquel que nunca aprendió a existir fuera de la sombra de su madre. Tenía 33 años. Con su muerte, el apellido Flores dejaba de ser solo leyenda para convertirse en herida abierta, en pregunta sin respuesta. Durante años se había hablado de excesos, de una vida desordenada, de un talento que no supo protegerse, de un hijo perdido en la fama de su madre. Pero todo eso era solo la superficie. La verdad era mucho más profunda, mucho más silenciosa. ¿Cómo se sostiene un amor que se convierte en obligación? ¿Cómo se vive cuando el eje de tu existencia desaparece y no queda nada a lo que aferrarse? Hoy, casi 30 años después, seguimos preguntándonos lo mismo. ¿Fue solo una tragedia personal o la consecuencia de un vínculo extremo, de una relación marcada por la dependencia absoluta? ¿Quién protegía realmente a quién dentro del clan Flores? ¿Y qué precio pagamos cuando el amor se convierte en control, cuando la devoción se transforma en cárcel? En esta historia descubriremos documentos médicos que permanecieron ocultos durante décadas, testimonios familiares que nunca llegaron a la televisión y decisiones íntimas que el mito prefería callar. Veremos cómo el éxito construyó una dinastía, pero también cómo esa misma estructura pudo asfixiar al heredero más vulnerable. Porque detrás de los trajes brillantes, los aplausos interminables y los escenarios llenos, existió una verdad incómoda, silenciosa, invisible, la de un hijo atrapado en la devoción absoluta a su madre, la de una mujer que amaba hasta confundirse con el amor mismo. Y antes de entender cómo la faraona terminó arrastrando a su hijo a la sombra, antes de adentrarnos en contratos, matrimonios secretos y escándalos públicos, debemos regresar al origen. Volver al momento en que Lola Flores decidió que su familia sería un imperio, sin imaginar que todo imperio, tarde o temprano, exige un sacrificio. Este es el relato de la construcción de un mito y de las grietas invisibles que ese mito dejó atrás. Si quieres acompañarnos en este viaje por la verdad detrás del apellido Flores, no olvides suscribirte al canal y apoyar el contenido con un super thanks. Cada gesto nos permite acercarnos más a la historia completa y a los secretos que durante décadas permanecieron en silencio. Bienvenidos a la historia que nadie se atrevió a contar. El 16 de mayo de 1995 no fue únicamente una fecha marcada por el duelo nacional, fue el inicio de una fractura silenciosa que tardaría años en comprenderse en toda su dimensión. En una casa de La Moraleja, lejos del ruido del centro de Madrid pero en el corazón simbólico del país, murió Lola Flores. Murió rodeada de medicamentos, de flores marchitas, de un aire denso que mezclaba despedida y agotamiento. Afuera, las cámaras se alineaban como siempre habían hecho, esperando capturar el último gesto de la faraona, la última imagen de una mujer que durante décadas había gritado, cantado y dominado a un país entero. La prensa habló de despedida histórica, las televisiones interrumpieron su programación, España lloró a Lola como se llora a los mitos que parecen eternos. Pero mientras el mundo comenzaba su ritual colectivo de homenaje, dentro de esa misma casa algo mucho más frágil empezaba a resquebrajarse sin testigos. Porque la muerte de Lola no significó lo mismo para todos. Para el país fue el final de una era, para la cultura popular fue una pérdida irreparable, pero para Antonio Flores fue la desaparición del único eje que sostenía su vida. No perdió solo a una madre, perdió el centro de gravedad alrededor del cual había girado su identidad desde que tenía memoria. Lola no era para él una figura distante ni un recuerdo de infancia, era presencia constante, refugio, escudo, justificación y límite. Era la voz que decidía, la mano que protegía y también el espacio donde podía desaparecer sin ser juzgado. Cuando ese cuerpo dejó de respirar, Antonio no quedó simplemente triste, quedó sin suelo. Durante los días posteriores, la narrativa pública se concentró en el legado artístico, en la magnitud cultural de la figura que se había ido, en la imagen de un país despidiendo a una de sus mujeres más icónicas.
Se habló de historia, de folclore, de orgullo nacional, pero nadie miró con suficiente atención lo que ocurría en el mismo terreno, en ese jardín donde se levantaba una pequeña cabaña construida precisamente para proteger a Antonio del mundo. Ese lugar, pensado como refugio, se fue transformando en un espacio de encierro. Allí, mientras el ruido de los homenajes llegaba amortiguado, Antonio empezó a apagarse en silencio. 14 días después, en ese mismo espacio, yacía otro cuerpo inmóvil. Esta vez no hubo aplausos, ni discursos oficiales, ni una épica colectiva inmediata. Murió Antonio Flores con apenas 33 años y con su muerte el apellido dejó de ser solo leyenda para convertirse definitivamente en herida. La cercanía temporal entre ambas muertes fue interpretada rápidamente como una tragedia encadenada, casi como una fatalidad romántica. Se habló de rapidez, de dolor insoportable, de una vida marcada por excesos que finalmente cobraban su precio. La explicación fue sencilla, cómoda, casi automática. Antonio no soportó la pérdida y cayó víctima de sus propias adicciones. Esa versión permitió cerrar el relato sin incomodarse demasiado, permitió conservar intacto el mito de Lola y reducir la muerte del hijo a una consecuencia individual, a un problema personal. Sin embargo, esa narrativa nunca explicó lo esencial. No explicó por qué Antonio no sobrevivió ni siquiera 2 semanas sin su madre. No explicó por qué un hombre adulto, padre de una hija, con reconocimiento artístico y una sensibilidad admirada, se derrumbó de manera tan rápida y definitiva. No explicó por qué una familia rodeada de fama, dinero y amor terminó devastada en un lapso tan corto. Y, sobre todo, no explicó la naturaleza del vínculo que unía a madre e hijo, un lazo tan intenso que cuando uno cayó, el otro se quedó literalmente sin aire. La transcripción plantea este doble fallecimiento no como una coincidencia ni como una suma de decisiones aisladas, sino como el colapso de una estructura emocional construida durante décadas. Una relación marcada por la dependencia absoluta, por la confusión constante entre amor, protección y necesidad, que nunca fue nombrada en voz alta porque hacerlo habría significado cuestionar el mito desde dentro. Las preguntas que emergen de este episodio no buscan morbo ni escándalo, buscan comprensión. ¿Fue solo una tragedia personal o el resultado inevitable de una relación donde el amor se volvió una carga imposible de sostener? ¿Hasta qué punto proteger puede convertirse en asfixiar? ¿Quién cuidaba realmente a quién dentro del clan Flores? Durante años se asumió que Lola protegía a Antonio, que lo salvaba del mundo, de los golpes y de las caídas, pero la historia sugiere algo más incómodo, que Antonio también cumplía una función vital para Lola, que su hijo era el centro emocional de su universo íntimo, la razón última para resistir, para no detenerse, para seguir luchando incluso cuando el cuerpo ya no podía más. Cuando Lola murió, no solo dejó a un hijo huérfano, dejó a un hombre que nunca aprendió a existir fuera de esa órbita. Y cuando Antonio murió 14 días después, el país entendió el hecho, pero no el proceso. Se habló de velocidad, de un dolor demasiado grande, pero se evitó mirar de frente una verdad mucho más perturbadora, que el desenlace no comenzó en mayo de 1995, que llevaba gestándose durante toda una vida. El silencio que rodeó esos 14 días no fue solo mediático, fue emocional y estructural. Mientras afuera continuaban los homenajes y las coronas de flores se acumulaban, dentro de la casa el tiempo dejó de comportarse como tiempo para Antonio. No avanzaba ni retrocedía, se acumulaba, pesado, espeso, como si su cuerpo siguiera funcionando por pura inercia mientras su mente ya se hubiera marchado con ella. La muerte de Lola no fue un punto final, fue la retirada abrupta del único pilar que mantenía en pie a su hijo. Y la muerte de Antonio no fue un acto repentino ni una decisión consciente, fue el colapso de un organismo emocional agotado, de un vínculo que no había aprendido a soltar. El mito se rompió no porque murieran 2 figuras públicas, sino porque quedó expuesto a algo que durante décadas se prefirió no ver, que existen amores tan intensos, tan absolutos, que cuando se rompen no dejan espacio para la reconstrucción, solo para el silencio, y que a veces ese silencio llega demasiado tarde. María Dolores Flores Ruiz, conocida mundialmente como Lola Flores, no nació rodeada de aplausos ni coronas. Nacida en Jerez de la Frontera, en 1923, su vida comenzó modesta, en una familia humilde, en una calle común, lejos de las luces del espectáculo que años después iluminarían su nombre. Sin embargo, desde muy temprano, una fuerza extraordinaria parecía guiarla. Esa fuerza no se enseñaba en escuelas ni se aprendía con manuales de comportamiento. Era una intuición pura, una percepción inmediata de que la realidad no perdonaba y que, para sobrevivir en ella, era necesario trascender. Lola sabía, aún niña, que no podría ser una más entre tantas. Había en su sangre, aunque solo una cuarta parte fuera de sangre gitana,
heredada de su abuelo Manuel, un vendedor de aceite, una ambición que superaba su propia origen. Y, más que eso, había una decisión consciente: transformar cada aspecto de su identidad en arte, en mito, en personaje. Desde el inicio, la construcción de Lola Flores como personaje no fue accidental. Ella no solo abrazó la herencia gitana como si fuera piel, la transformó en símbolo. Cada paso, cada vestido, cada gesto en el escenario y fuera de él era parte de una arquitectura cuidadosamente planeada para resistir, para brillar, para dominar. La polémica surge precisamente aquí. Lola no era gitana pura, pero eso no era una limitación, era una oportunidad. Asumió la identidad, exageró los relatos, moldeó su edad e historias de vida, todo con el objetivo de controlar el mito. Y al hacer eso, estableció una regla esencial para cualquier leyenda: si controlas la frase, controlas el titular. Y si controlas el titular, controlas el mito. La frase, simple en apariencia, era un manual de supervivencia en un mundo que rápidamente aprendió a venerarla, y al mismo tiempo, a escrutinar cada movimiento suyo. El proceso de construcción de su persona pública involucraba exageración deliberada, consciente, como quien retoca una obra de arte. Lola alteraba fechas, multiplicaba anécdotas, inventaba versiones de su propia historia que encajaran en la narrativa que quería que el público aceptara como verdadera. Entendía que para mantenerse en la cima no bastaba el talento, era necesario control absoluto sobre la percepción. Cada noticia, cada rumor, cada fotografía debía reforzar el mito que ella misma había erigido. En esa estrategia, no había espacio para casualidades. Cada detalle era planeado, cada expresión en el escenario era estudiada, cada entrevista era calculada. Incluso los gestos que parecían espontáneos cargaban intención. Sabía que el público no solo consumía talento, consumía leyenda. Y para que la leyenda funcionara, necesitaba haber coherencia, incluso si esa coherencia se construía sobre exageraciones y ficciones cuidadosamente seleccionadas. El punto polémico más discutido a lo largo de los años es precisamente la cuestión de su ascendencia. Al afirmar públicamente que poseía solo una cuarta parte de sangre gitana, Lola estaba, de cierta forma, desafiando al público a aceptar que la esencia de la cultura que representaba no dependía de pureza genética, sino de autenticidad performática. Para muchos, esto fue motivo de debate. ¿Cómo un artista podía representar integralmente una cultura que no era completamente suya por sangre? Para Lola, la respuesta era clara: la representación es más poderosa que la herencia. Era la performance, la intensidad, la verdad emocional que transformaba cada presentación en algo genuino, aunque la biología no fuera absoluta. El uso consciente de esa identidad, cargado de simbolismo, le permitía dominar el espacio público y crear un personaje que nadie osaba cuestionar. Además de la ascendencia, Lola también manipulaba narrativas sobre su edad, vida personal y trayectoria. Disminuía años cuando eso favorecía la percepción de energía y vigor, exageraba dificultades cuando eso reforzaba la imagen de lucha y superación. Cada detalle, desde historias de infancia hasta episodios de carrera, era seleccionado y presentado de modo a mantener el mito intacto. Esta manipulación deliberada de hechos y versiones, lejos de ser simple vanidad, era una herramienta de supervivencia en una España marcada por la pobreza, el miedo y por rígidas expectativas sociales. Ser normal, en su visión, era perder. Para destacar, necesitaría trascender, crear un personaje imposible, casi divino, que nadie pudiera ignorar o igualar. Esta construcción del personaje tuvo efectos profundos no solo sobre el público, sino sobre su propia vida y sobre su familia. El mito de Lola Flores era tan grande que los vínculos familiares muchas veces necesitaban subordinarse al mantenimiento de la leyenda. El control sobre la narrativa pública era una extensión del control sobre la casa y el círculo cercano. Quien estaba cerca de Lola sabía que todo, absolutamente todo, pasaba por el tamiz del mito que ella misma había erigido. El éxito artístico y la autoridad personal estaban intrínsecamente ligados a la habilidad de manipular historias, titulares y expectativas. No se trataba solo de entretenimiento, sino de arquitectura emocional, de gestión de identidad y de supervivencia psicológica. El carisma de Lola, que encantaba multitudes, era inseparable de esta construcción consciente. La presencia en el escenario, la capacidad de dominar la atención de una sala entera, de seducir audiencias que ni siquiera comprendían el idioma o la cultura de donde ella venía, era resultado no solo de talento natural, sino de una planeación minuciosa. Cada paso, cada gesto, cada mirada cargaba intención y potencia simbólica. Así, incluso cuando parecía improvisar o dejarse llevar por el momento, Lola controlaba la narrativa, controlaba el mito, y, en última instancia,
controlaba la percepción pública de su propia vida. Pero esta perfección aparente tenía un precio. La vida de Lola Flores, construida como un imperio artístico, exigía atención constante, exigía mantenimiento de la fachada y vigilancia sobre cada detalle. Esta construcción no podía ser interrumpida por debilidad, enfermedad o descuido. La manipulación de la imagen, la exageración de relatos y la construcción deliberada del personaje eran también una forma de protección. La protegía de críticas, de competidores, de periodistas, de cualquier factor que pudiera fragilizar el mito que llevaba décadas para ser erigido. Al mismo tiempo, la intensidad de ese control afectaba su vida personal. Familiares, amigos y amantes necesitaban adaptarse al ritmo dictado por el personaje, muchas veces en detrimento de sus propias necesidades o deseos. El resultado final de esta construcción deliberada es lo que define a Lola Flores hasta hoy. No fue solo cantante, bailaora y actriz, fue arquitecta de sí misma, estratega de su propia leyenda, una mujer que comprendió que controlar la narrativa es más poderoso que cualquier talento natural. Su legado no se mide solo en discos vendidos o teatros llenos, sino en la manera como transformó cada palabra, cada gesto y cada historia en instrumento de poder, en herramienta de supervivencia y en símbolo eterno de una personalidad que trascendió su propia biografía. La frase clave, que resume toda la filosofía de su construcción, resuena hasta hoy: si controlas la frase, controlas el titular. Con esas palabras, Lola Flores sintetizó décadas de experiencia, observación y cálculo, mostrándole al mundo que el mito es una creación activa, que se sostiene en la percepción colectiva, y que la fuerza de un personaje no se limita al escenario, sino que se expande a todos los aspectos de la vida, afectando a quien está cerca y a quien está distante. Al final, la construcción de Lola Flores como personaje fue más que estrategia artística, fue supervivencia. Supervivencia en un país marcado por la desigualdad, la vigilancia social y la necesidad de trascender. Cada exageración, cada relato manipulado, cada símbolo adoptado fue parte de una arquitectura emocional y cultural que permitió que una niña de una calle común se transformara en leyenda viva. Esta construcción deliberada del personaje, que mezclaba verdad, ficción y mito, continúa siendo estudiada y admirada, no solo por el brillo del escenario, sino por el poder de la mente que supo moldear el propio destino y transformar identidad, historia y talento en algo que resiste al tiempo. El poder absoluto que Lola Flores ejerció sobre su familia no se limitaba a gestos de cariño o protección materna, era un dominio total, casi político, que transformaba al clan en una fortaleza impenetrable. Lola no era solo madre, era jefa, representante, autoridad y protectora, todo al mismo tiempo. Cada decisión, cada movimiento dentro de la casa, cada elección sobre lo que se haría o no se haría estaba bajo su mirada vigilante y su mano firme. No existía espacio para indiferencia o desvíos. La vida dentro de la Casa Flores no era solo una convivencia familiar, era un sistema organizado con reglas implícitas, pactos silenciosos y jerarquías cuidadosamente construidas para que nada se derrumbara, ni siquiera frente a las más impredecibles crisis externas. El poder de Lola no se manifestaba de forma agresiva o visible para el público, era una fuerza sutil, pero total, que moldeaba comportamientos, emociones e incluso pensamientos. Controlaba la economía de la familia, las relaciones externas e internas, y hasta el tiempo y la energía de cada miembro del clan. Sus hijos crecieron bajo una constante vigilancia, aprendiendo desde temprano que amor y disciplina estaban indisolublemente ligados. Cada gesto de libertad, cada iniciativa propia necesitaba pasar por el tamiz del control materno. Lo que para muchos podría parecer exageración o exceso de cuidado era, para Lola, la manera de mantener la unidad y la seguridad de la fortaleza que había erigido con tanto esfuerzo y sacrificio. El conflicto implícito en esta dinámica era evidente, el amor confundido con control. Para Lola, proteger significaba estar presente en todos los detalles de la vida de los hijos, de la vida de Antonio en particular. Cada decisión que él tomaba era observada, cada error corregido antes de que pudiera convertirse en problema. Creía estar salvándolo del mundo, garantizando que el peso del éxito y la fama no lo aplastara. Pero esa obsesión transformaba la protección en aprisionamiento. Antonio, el hijo más sensible y vulnerable, creció aprendiendo que su lugar dentro de la familia estaba determinado por el mito de su madre, por el poder que ella ejercía y por el amor que, paradójicamente, lo sofocaba. No había espacio para independencia, cualquier intento de autonomía era percibido como amenaza a la unidad, y la respuesta materna, aunque nacida del amor, era siempre intervención, corrección, control. Esta estructura rígida transformó la casa en un espacio donde nadie podía salir. No era un refugio emocional, era una fortaleza, pero una fortaleza con paredes invisibles,
hechas de expectativas, deberes y miedo de romper el pacto silencioso que mantenía al clan unido. Cada miembro de la familia aprendía a interpretar señales, a observar límites no dichos, a anticipar deseos y reacciones de Lola. La casa no enseñaba a hablar, enseñar a convivir, ni a lidiar con conflictos internos. Enseñaba a sobrevivir dentro de un sistema cerrado, donde cada acto era medido y cada palabra observada. Crecer en ese ambiente creaba una tensión permanente, la necesidad de pertenecer y al mismo tiempo, el deseo inconsciente de huir. El poder absoluto de Lola también se manifestaba en las relaciones externas. Como representante de la familia, negociaba contratos, decidía sobre apariciones públicas, supervisaba giras y lidaba con productores, músicos, empresarios y periodistas. Su presencia transformaba cada situación en extensión del clan. El éxito individual de cada miembro solo era válido si estaba alineado a la imagen y la narrativa que ella controlaba. Lo que parecía un talento natural era, muchas veces, resultado de su planeación estratégica. Nada escapaba a su tamiz, ni la elección de ropas, ni la postura en entrevistas, ni siquiera el modo de comportarse frente al público. Era un control absoluto que consolidaba no solo la autoridad del artista, sino también la cohesión de una familia cuya unidad dependía de su vigilancia constante. El impacto psicológico de este poder absoluto era profundo. Antonio, rodeado de aplausos, música y fama desde la infancia, absorbía una lección silenciosa, que la felicidad, la seguridad y la supervivencia emocional dependían del consentimiento de su madre. Crecer bajo esta dinámica creaba una ansiedad silenciosa, un miedo sutil de fallar, no solo en sus propias realizaciones, sino en relación al mantenimiento del mito familiar. Cada acción equivocada, cada fracaso percibido, no afectaba solo su propia reputación, repercutía sobre la estabilidad emocional de toda la familia. Así, el amor, aunque intenso, asumía la forma de una prisión emocional, un lazo invisible que ataba, sofocaba y moldeaba. Los pactos silenciosos dentro de la fortaleza familiar incluían acuerdos implícitos sobre silencio, apariencia y comportamiento. Ninguna falla podía ser expuesta, ningún desvío podía amenazar la imagen construida. La intimidad de la casa era filtrada por el mito de Lola Flores, y los hijos aprendieron que la protección materna venía con costo, la pérdida de libertad. Cada recado, cada corrección, cada gesto materno cargaba el peso de la expectativa y la obligación de sostener al clan. No era simplemente instrucción o cuidado, era mantenimiento de un sistema que exigía compromiso absoluto y, en muchos momentos, sacrificio personal. La consecuencia inevitable de este modelo de poder fue la creación de un ambiente de alta presión emocional, donde la lealtad y la devoción se confundían con obligación y miedo. La familia no funcionaba como refugio de afecto y soporte, funcionaba como estructura rígida, organizada para resistir crisis externas e internas, pero limitada en flexibilidad y libertad emocional. El amor se confundía con control, el cuidado con vigilancia, y la protección con restricción. Cada paso dentro de esta fortaleza estaba sujeto a observación, y cada decisión individual necesitaba estar alineada a la visión de la matriarca. Dentro de este sistema, Antonio Flores, el hijo más sensible, cargaba el peso más intenso. Su vida no era solo la suya, era extensión de la fortaleza, reflejo del mito que sostenía a la madre y garantizaba la cohesión de la familia. Aprendió que amar significaba obedecer, que crecer significaba moldearse a la voluntad materna y que la propia existencia estaba, de alguna forma, ligada a la estabilidad de la casa. La fortaleza de la familia Flores era, por lo tanto, una paradoja. Era protección absoluta, pero también prisión invisible, era unidad, pero también sofocamiento, era amor, pero un amor que exigía total subordinación. La complejidad de esta relación entre poder y afecto es lo que hace el estudio de la familia Flores tan fascinante y trágico. No había villanos claros, ni maldad consciente, había una mujer que transformó el amor en arquitectura, que moldeó vidas y destinos con la intensidad de quien construye una fortaleza inquebrantable. La historia del clan no puede comprenderse sin reconocer esta dinámica, la fuerza de Lola, su capacidad de controlar cada aspecto de la vida familiar, y las consecuencias psicológicas de esta dominación sobre sus hijos. Lo que la transcripción revela, con fidelidad y carisma, es que el poder absoluto sobre la familia fue tanto creación como destrucción. Creó unidad, fama y legado, pero también ansiedad, dependencia y dolor emocional. La fortaleza que protegía a la familia del mundo exterior, paradójicamente, no protegía a los hijos de sí mismos, ni los preparaba para la autonomía. La vida dentro de la Casa Flores era un escenario continuo, donde cada gesto, cada palabra, cada emoción era parte de un guión invisible, dictado por una matriarca que personificaba autoridad y mito en proporciones extremas.
Así, la narrativa de la familia Flores no es solo sobre talento o fama, es sobre el impacto del poder absoluto ejercido bajo el disfraz del amor. Es sobre cómo la necesidad de mantener la cohesión y el mito de una matriarca extraordinaria transformó la vida de cada miembro del clan en experiencia de resistencia emocional. Es sobre cómo el amor, cuando se confunde con control, puede volverse prisión, y cómo una fortaleza construida para proteger puede, al mismo tiempo, limitar, sofocar y determinar el destino de quienes viven dentro de ella. El legado de esta dinámica permanece. Los descendientes de Lola Flores cargan consigo la herencia de una estructura familiar rígida, pero también el aprendizaje de la necesidad de equilibrio, de la diferencia entre cuidado y control, entre presencia y posesión, entre amor y dominio. La fortaleza construida por Lola Flores no es solo física o simbólica, es emocional, psicológica e histórica. Es la demostración de que el poder absoluto, incluso ejercido con amor, tiene consecuencias profundas, a menudo invisibles, pero eternamente marcantes en la vida de quienes están bajo su mando. El matrimonio de Lola Flores con Antonio González el Pescailla es un episodio que, a primera vista, podría ser romantizado como el encuentro de dos fuerzas artísticas, de dos talentos que se completan. Pero la transcripción nos lleva a una mirada mucho más compleja, llena de tensiones implícitas, amenazas silenciosas y pactos de supervivencia que moldearían la vida de toda la familia en los años siguientes. Lo que ocurrió en aquella madrugada de 1957, cuando se casaron deprisa, no fue solo la unión de dos personas, fue un pacto estratégico, una maniobra para preservar integridad, reputación y, sobre todo, la seguridad ante un contexto social lleno de juicios, prejuicios y potenciales represalias. Antonio González, conocido por el apodo de El Pescailla, era, de muchas maneras, un hombre de personalidad intensa, un talento musical que ya cargaba la reputación de fuerza y carisma. Dolores Amaya, por otro lado, era la ex compañera de él, y la relación anterior dejó rastros, tensiones y recuerdos que no podían ignorarse. El temor, la amenaza implícita y la necesidad de proteger a Lola de intrigas o posibles enfrentamientos sociales llevaron a la pareja a un matrimonio improvisado, hecho en el silencio de la madrugada. Nada de celebraciones grandiosas, ni de testigos en exceso, la prioridad era sellar una unión que sirviera como escudo, más que como celebración de amor o afecto. Esta elección cargaba una controversia que atravesaría toda la narrativa de la familia Flores. La unión no nació de la ternura, del romanticismo o de la pasión que muchos podrían imaginar. Nació del miedo, de la necesidad de protección y de la conciencia de que el mundo externo podría amenazar la estabilidad de Lola, su imagen y su futuro artístico. La historia del matrimonio secreto revela cómo decisiones familiares, muchas veces consideradas privadas, están profundamente entrelazadas con estrategias de supervivencia y preservación del mito. Cada gesto, cada movimiento, estaba calibrado para mantener a la familia y el legado intactos. El pacto silencioso que se estableció en aquel momento fue, tal vez, el verdadero núcleo del matrimonio. No era solo la unión de dos personas, sino la construcción de un acuerdo implícito. Costara lo que costara, la familia Flores necesitaba permanecer unida, protegida e insustituible. Era la consolidación de una estrategia de supervivencia emocional y social, que ponía la protección del clan por encima de las necesidades individuales. El matrimonio servía para garantizar que la estabilidad y el mito de Lola Flores no fueran sacudidos por escándalos, rumores o disputas. Cada elección posterior, cada gesto público y cada decisión interna de la familia sería influenciada por este pacto inicial, silencioso y absoluto. El impacto de esta unión sobre Lola y sobre la estructura familiar fue profundo. Lola, ya fuertemente determinada a controlar su carrera y su imagen, encontró en Pescailla no solo un compañero musical, sino también a alguien que aceptaba, implícitamente, este régimen de pactos silenciosos. La relación era funcional, había respeto por la necesidad de protección del clan, pero poco espacio para la espontaneidad emocional o la vulnerabilidad íntima. La intimidad, si existía, estaba subordinada a la lógica del pacto. Lo que importaba era la supervivencia del mito, la cohesión de la familia, la continuidad de un legado que se construiría a partir de la combinación de talento, disciplina y control. La historia del matrimonio secreto también revela una tensión continua entre el deseo individual y la exigencia colectiva. Lola necesitaba proteger a su familia, preservar su carrera y mantener el aura del mito. Pescailla, a su vez, necesitaba adecuarse a esta lógica sin comprometer su propia trayectoria artística. El silencio, la contención y la gestión cuidadosa de apariencias se volvieron parte de la vida cotidiana de la pareja. Nada podía decirse fuera del círculo de la familia, nada podía amenazar el equilibrio delicado que habían construido. Cada gesto, cada palabra, cada decisión de Lola era medida no solo por el impacto inmediato,
sino también por el efecto que tendría sobre el pacto silencioso que mantenía al clan intacto. La presencia de la ex compañera de Pescailla, Dolores Amaya, añadía una capa adicional de tensión y riesgo. El pasado, con sus vínculos, resentimientos e historias no resueltas, podría interferir en la estabilidad de la pareja y de la familia. El matrimonio hecho deprisa fue, en parte, una forma de neutralizar esta amenaza, crear una barrera formal, legal y simbólica que alejara riesgos y consolidara la unidad del núcleo familiar. Pero el costo de esta decisión no se limitaba al inmediatismo, él reverberaría por toda la vida de los hijos, que crecerían aprendiendo que la unión de sus padres había sido más estratégica que romántica, más de supervivencia que de ternura. La transcripción enfatiza que el pacto silencioso, aunque invisible para el público, fue la fuerza que sostuvo al clan durante décadas. Determinaba quién podría acercarse a la familia, qué historias podrían contarse y cuáles no, cómo cada miembro de la familia debía comportarse en público y en privado. El amor, cuando existía, era filtrado por la necesidad de proteger al núcleo familiar, la intimidad era subordinada a la preservación del mito, la libertad individual era limitada por el compromiso tácito con el pacto que había iniciado en aquella madrugada de 1957. Esta dinámica de poder y protección tuvo consecuencias profundas. Los hijos crecieron en un ambiente donde cada acción era medida por la lealtad al pacto silencioso. La preservación de la unidad familiar se sobreponía a las necesidades individuales, y la construcción del mito de Lola Flores se mezclaba con la vida cotidiana. Cada conquista, cada fracaso, cada desvío potencial era filtrado a través de la lente del pacto. La prioridad máxima era mantener al clan intacto, costara lo que costara. La familia, más que un espacio de afecto, se volvió una fortaleza emocional y social, donde las reglas eran implícitas, pero absolutas. El matrimonio secreto y el pacto de supervivencia, por lo tanto, no fueron solo episodios aislados, fueron la piedra angular de toda la narrativa familiar. Explican cómo el amor, la lealtad y la protección se entrelazaron con miedo, amenaza y necesidad de control. Cada decisión tomada por los padres, cada orientación transmitida a los hijos, cada gesto público o privado de la familia Flores solo puede comprenderse a la luz de este pacto, una alianza silenciosa, nacida de miedo y necesidad, pero que moldearía el destino de generaciones enteras. Lo que la transcripción revela, con su estilo carismático y su narrativa envolvente, es que la supervivencia del clan Flores siempre estuvo ligada a decisiones difíciles, estratégicas y muchas veces dolorosas. El matrimonio secreto no fue un cuento de hadas, fue una jugada calculada para proteger, sostener y mantener intacto el legado de Lola Flores. Pero esta protección absoluta tuvo su precio, restringió afectos, limitó libertad y transformó la vida familiar en un equilibrio delicado entre amor y supervivencia, entre devoción y miedo, entre presencia y dominio. La historia del pacto silencioso permanece como un testimonio de la complejidad emocional y estratégica que marcó la vida de la familia Flores. Cada gesto de amor, cada decisión de control y cada acto de protección se entrelazaron de forma a crear una narrativa que, aunque muchas veces oculta para el público, definía la esencia de la familia. Y es justamente esta complejidad lo que hace el estudio del matrimonio secreto de Lola Flores y Pescailla tan fascinante. Revela que el verdadero poder de la familia no estaba solo en el talento o la fama, sino en la capacidad de construir alianzas invisibles, pactos de supervivencia y fortificaciones emocionales que sostuvieran el mito y garantizaran que, costara lo que costara, el clan permaneciera intacto. La relación paralela de Lola Flores con Antonio Carrasco, conocido como El Junco, es un capítulo de la vida del artista que revela no solo la complejidad de su mundo emocional, sino también el modo como el mito personal y familiar se construyó en capas sutiles de afecto, deseo y control. La transcripción nos invita a sumergirnos en más de 20 años de convivencia discreta, casi invisible a la mirada pública, pero absolutamente significativa para la dinámica interna de la familia. Esta relación no era un escándalo expuesto en tabloides, sino una realidad tensa, delicada y profundamente simbólica, que moldó la percepción de amor, fidelidad y lealtad dentro del núcleo familiar Flores. Antonio El Junco no era solo un bailarín de la compañía artística de Lola, era alguien que compartía el cotidiano del artista de forma casi íntima, acompañando ensayos, presentaciones y viajes, siempre entre bastidores, siempre lejos del centro de las atenciones. La relación de ellos, mantenida durante más de 2 décadas, funcionaba como una especie de paralelo silencioso a la vida oficial de Lola. Para el público, ella era la mujer dedicada, madre de familia ejemplar, esposa e ícono de la cultura popular. Para aquellos más cercanos, existía una vida emocional paralela, donde cariño y afecto eran vividos fuera del escenario y de las cámaras, pero nunca totalmente escondidos de la gente de casa. La frase de Lola, una cosa es el cuerpo y otra cosa es el cariño,
sintetiza con precisión la tensión de esta relación, una distinción entre deseo físico y vínculo afectivo. Reconocía la separación entre el impulso carnal y la construcción del afecto genuino, pero, al mismo tiempo, creaba un espacio en que ambos podían coexistir sin necesariamente comprometer la narrativa familiar oficial. Para muchos, esta declaración puede parecer racionalización. Para la transcripción, es la clave para comprender cómo Lola gestionaba múltiples territorios de poder, control e intimidad, creando capas de protección emocional que mantenían el mito intacto, pero permitían que sus necesidades personales fueran atendidas. El impacto de esta relación sobre la familia Flores fue profundo, aunque discreto. La presencia del junco dentro de la esfera doméstica creó lo que la transcripción llama teatro emocional, un ambiente en que emociones, lealtades y afectos eran escenificados de forma a enseñar, de modo indirecto, patrones de comportamiento y normas de convivencia a los hijos. Ellos no solo observaban lo que pasaba, sino que absorbían inconscientemente las reglas no escritas de la familia, que amor puede coexistir con lealtad, que cuidado y deseo pueden separarse, que los lazos de sangre y los pactos de supervivencia familiar son prioridades absolutas. Cada gesto, cada mirada y cada interacción dentro de este teatro silencioso contribuía a moldear la sensibilidad y la percepción emocional de los niños. La relación con el junco también revela cómo Lola ejercía poder y control sobre su propia narrativa emocional. Podía explorar el afecto sin renunciar al mando absoluto sobre la familia, sin comprometer el mito público que había construido con tanto cuidado. Era una demostración de habilidad estratégica, vivir un amor paralelo sin permitir que se transformara en amenaza a la unidad familiar o al prestigio artístico. Este equilibrio delicado exigía percepción, disciplina y, sobre todo, un entendimiento profundo de las emociones humanas, algo que Lola parecía dominar con naturalidad. Desde el punto de vista de la crianza de los hijos, esta situación fue ambivalente. Por un lado, veían la libertad y la autonomía de la madre en conducir su vida emocional. Por otro, eran confrontados con la complejidad de las relaciones adultas, aprendiendo que lealtad, afecto y deseo no son siempre coincidentes, y que muchas veces la protección del núcleo familiar requiere concesiones emocionales invisibles. La transcripción sugiere que esta experiencia fue, de cierta forma, un entrenamiento emocional, una exposición precoz a los matices del poder, del control y del amor condicionado, que moldearía la forma como los hijos comprendían relaciones personales y responsabilidades familiares. La discreción de Lola Flores en esta relación fue estratégica. El junco nunca se volvió parte de la narrativa pública, su presencia era aceptada y comprendida dentro de la intimidad familiar, pero cuidadosamente mantenida fuera de los ojos curiosos de la prensa y el público. Este cuidado refuerza la idea de que, para Lola, mantener el mito intacto era tan importante como nutrir los vínculos emocionales privados. Cada decisión, desde los gestos más sutiles hasta el mantenimiento de secretos, era calculada para preservar el equilibrio, permitir afectos paralelos sin crear fisuras en la estructura familiar o en el legado público. Además, la convivencia prolongada con el junco destaca la complejidad emocional de Lola. No solo mantenía múltiples relaciones simultáneas, sino que lo hacía de manera a equilibrar deseo, afecto y protección familiar. Esta habilidad en gestionar relaciones interpersonales complejas evidencia la profundidad de su inteligencia emocional y la conciencia estratégica de que cada acto, cada elección, tendría repercusiones para toda la familia. Más que una relación clandestina, esta convivencia simboliza la capacidad de crear territorios emocionales distintos, permitiendo la coexistencia de múltiples verdades sin romper el pacto de supervivencia que sostenía al clan. Lo que emerge de este análisis es la percepción de que la vida de Lola Flores nunca fue solo sobre espectáculo y fama, fue también sobre gestión emocional, poder y control. La relación con el junco demuestra que el amor, en la familia Flores, era siempre filtrado por capas de estrategia y necesidad de protección. Cada acto de afecto necesitaba ser calibrado para no comprometer la unidad del clan, para no amenazar la carrera o la reputación, y para no desestabilizar el delicado equilibrio entre lo público y lo privado. Por fin, el legado de esta relación se manifiesta en la forma como los hijos percibieron e internalizaron las reglas invisibles del afecto y la lealtad. El teatro emocional creado por Lola y el junco se volvió una lección silenciosa, transmitiendo la idea de que emociones pueden ser complejas, que afectos pueden ser múltiples, y que la protección del núcleo familiar exige inteligencia, paciencia y muchas veces, sacrificio personal. La frase de Lola resuena como síntesis de este aprendizaje: cuerpo y cariño pueden coexistir, pero cada uno tiene su espacio y sus reglas, y el equilibrio entre ambos es fundamental para mantener intacto lo que es más precioso, la familia y el mito que ella construyó con tanta maestría. Esta historia es un recordatorio de la ingeniosidad emocional de Lola Flores, una mujer capaz de vivir pasiones discretas,
mantener el control absoluto de la familia y aún enseñar, sin palabras explícitas, lecciones de afecto, lealtad y supervivencia a los hijos. El impacto de Antonio el Junco no está solo en la intimidad compartida, sino en la construcción silenciosa de un ambiente emocional complejo, que absorbía a todos los miembros de la familia y moldeaba sus vidas de manera profunda, haciendo del mito de Lola Flores no solo una obra de arte, sino también un manual implícito de estrategia emocional, poder y supervivencia familiar. Antonio Flores, el hijo más conocido de Lola, representa, tal vez de forma más trágica, el dilema central del clan Flores, el equilibrio imposible entre amor absoluto y libertad individual. La relación entre madre e hijo no era solo afectiva, era casi simbiótica, marcada por una dependencia emocional que moldearía toda la vida de Antonio. Desde temprano, creció bajo la sombra gigante de Lola, aprendiendo que su identidad, su valor y hasta su existencia estaban profundamente vinculados a la presencia materna. La transcripción evidencia que esta relación iba más allá del campo natural del afecto, era una red de vínculos enredados, donde protección, control y expectativa se confundían, creando un ambiente emocional opresor, aunque envuelto de amor y dedicación. La dependencia de Antonio no se manifestaba solo en gestos explícitos de cariño o atención, estaba enraizada en la forma como percibía el mundo y a sí mismo. La narrativa de la transcripción describe a un joven que creció creyendo que su vida no tenía sentido sin la madre, que su éxito y fracaso eran inseparables de la aprobación de Lola. Este sentimiento generó una marca invisible, casi tatuada en la psique del artista, la idea de que amar significaba, simultáneamente, obedecer, proteger y jamás fallar. El amor, que debería ser liberador, se transformó en obligación, un peso que Antonio cargaría hasta el fin de la vida. Antonio Flores, por lo tanto, no era solo un hijo prodigioso o un cantante talentoso, era un símbolo del mito en construcción, un heredero de un legado que venía con exigencias emocionales invisibles, pero implacables. La protección excesiva de Lola, aunque nacida del amor genuino, funcionaba como una trampa, salvaguardaba a Antonio del mundo exterior, pero también limitaba su capacidad de enfrentar la vida solo. Cada gesto de cuidado, cada decisión tomada en su lugar, reforzaba la idea de que el mundo era peligroso y que solo la presencia materna podía garantizar su supervivencia. En este contexto, el talento artístico, la fama y el reconocimiento público no eran liberadores, eran elementos que reforzaban la sensación de responsabilidad aplastante. El conflicto interno de Antonio era evidente, creció como una figura consagrada, admirada y reconocida por el público, pero simultáneamente aprisionada. La transcripción sugiere que, aunque los fans veían a un joven seguro, confiado y talentoso, lo que se escondía detrás de los bastidores era un hombre siempre alerta, ansioso por no defraudar, siempre midiendo cada palabra, cada gesto, cada expresión emocional ante la madre. La libertad personal y la capacidad de desligarse de Lola eran ilusorias. El vínculo materno funcionaba como cuerda invisible, segura, pero apretada, atándolo a expectativas y estándares que él no podría jamás romper sin culpa. Este aprisionamiento emocional se manifiesta también en la forma como Antonio vivía el amor y las relaciones externas. La transcripción revela que tendía a reflejar, en sus interacciones, la intensidad del vínculo materno. Amor y devoción eran siempre permeados por responsabilidad y temor de fallar. En su vida afectiva, cada gesto, cada demostración de afecto, cargaba la sombra del juicio silencioso de Lola. La consecuencia directa de esta dinámica es que Antonio vivía emociones como si fueran deberes, obligaciones a cumplir, y no solo experiencias personales y espontáneas. Cada relación era mediada por el espectro de la aprobación materna, cada elección filtrada por la necesidad de corresponder a un estándar emocional que él jamás podría alterar. La marca invisible dejada por esta relación se extendía también a su propia percepción de identidad. Antonio no se veía como individuo completo fuera de la estructura familiar, su autonomía estaba siempre condicionada a la presencia de Lola. La transcripción apunta a momentos de fragilidad profunda, cuando necesitaba enfrentar decisiones o situaciones sin el apoyo de la madre, demostrando inseguridad y desamparo. Esta incapacidad de enfrentar la vida solo no era una falla de carácter, sino consecuencia directa de años de dependencia emocional intensa, de un amor que, aunque genuino, se confundía con tutela, protección excesiva y expectativas irreales. El resultado final de esta dinámica es trágico y poético al mismo tiempo. Antonio Flores se volvió el hijo consagrado y aprisionado, un artista admirado y amado, pero emocionalmente rehén de lazos invisibles que no podía romper. Cada performance, cada canción, cada gesto público cargaba, en su esencia, el peso de este vínculo materno, una mezcla de gratitud, devoción, miedo y obligación. El amor vivido por Antonio no era libre, era estructurado como pacto silencioso,
una manera de sobrevivir emocionalmente dentro de una familia que priorizaba al clan por encima del individuo. El aprendizaje implícito para los observadores, conforme enfatiza la transcripción, es doloroso y fascinante. Amor absoluto, sin límites, puede transformarse en prisión. Cuidado excesivo, incluso cuando genuino, puede sofocar, y protección, cuando combinada con expectativas imposibles, genera una identidad dividida entre devoción y deseo de libertad. Antonio Flores personifica este dilema de forma casi trágica, mostrando que el amor puede ser al mismo tiempo fuerza vital y cadena que ata, que moldea y limita, que salva y aprisiona. En el análisis final, Antonio Flores no es solo el hijo talentoso de Lola, es símbolo de una lección implícita sobre la complejidad de las relaciones familiares, que el vínculo emocional puede ser más poderoso que cualquier libertad externa, que la protección puede ser una prisión disfrazada, y que el amor vivido como obligación transforma la vida en escenario, donde cada gesto es ensayado, cada emoción medida, y cada paso dado es bajo la mirada atenta de quien construyó el mito y mantuvo la cuerda invisible que une madre e hijo, para siempre. El periodo de la mili, a finales de los años 70, representó para Antonio Flores mucho más que una etapa obligatoria de la vida militar. Para él, crecido en la sombra gigantesca de Lola Flores, rodeado de aplausos, protección y autoridad familiar, el servicio militar fue el primer verdadero choque con el mundo real, el primer contacto con la vida fuera del refugio incondicional de la madre, el momento en que el mito y la protección se rompieron, revelando una fragilidad latente que hasta entonces nadie osaba medir. La transcripción describe este periodo como una ruptura violenta. Antonio deja de ser el hijo protegido, el heredero sensible, el joven talentoso rodeado de aplausos, para volverse apenas un número más dentro de un sistema rígido, frío y disciplinador. Cada orden seca, cada humillación cotidiana y cada regla impuesta sin espacio para negociación funcionaba como un martillo invisible, moldeando su mente de forma dolorosa, preparándolo, sin que él lo percibiera, para el colapso emocional que se avecinaba. El cuartel funcionaba como un microcosmos cruel, donde identidad, talento y apellido no tenían valor. Ahí, Antonio experimentó, por primera vez, la sensación de desamparo absoluto. No existía madre para protegerlo, no existía escudo de aplausos, no existía refugio para su sensibilidad. El joven que había sido cultivado en un ambiente de control maternal absoluto tuvo que enfrentar órdenes impersonales, castigos inesperados y, sobre todo, un mundo que no aceptaba delicadeza, emoción o vulnerabilidad. La transcripción enfatiza que este choque no fortaleció a Antonio, al contrario, lo desarmó. Cada gesto de independencia, cada paso fuera de la sombra de la madre, era recibido con frustración interna y ansiedad, porque aún no poseía herramientas para lidiar con el mundo solo. El impacto psicológico de este periodo fue profundo y duradero, volviéndose el catalizador para los colapsos que vendrían a seguir. Dentro del cuartel, Antonio también tuvo el primer contacto con un universo que no comprendería plenamente en la época. La circulación de sustancias que anestesiaban la mente, apagaban la ansiedad y proporcionaban una sensación de silencio interior. La transcripción deja claro que la heroína y otras drogas no eran un mito urbano, eran parte de un cotidiano invisible y peligroso que atravesaba bares, calles, camerinos e incluso el ambiente militar. Para un joven sensible, criado en libertad casi absoluta y con contacto constante con el talento artístico de la madre, estas sustancias representaron una fuga, una forma de silenciar pensamientos insoportables, emociones avasalladoras y la presión implícita de corresponder a un estándar imposible. No se trataba de búsqueda de placer, sino de necesidad de apaciguar la mente, de sobrevivir a la intensidad de sentimientos que nadie había preparado a Antonio para enfrentar. La experiencia militar reveló, aún, la brutalidad de un sistema que no toleraba vulnerabilidad, exponiendo a Antonio a humillaciones y a situaciones de confrontación con su propia fragilidad. Cada día en el cuartel era una prueba de resistencia emocional, no podía recurrir a la madre, no podía pedir indulgencia, no podía escapar del juicio impersonal de las órdenes rígidas. La transcripción enfatiza que estos eventos constituyeron el inicio de algo irreversible, el primer paso de un camino que llevaría a Antonio a dependencias, recaídas y a la consolidación de un ciclo emocional devastador. El periodo de la mili, por lo tanto, no es solo un hito cronológico, es la fisura inicial en la protección materna, el momento en que el joven comienza a percibir que la vida fuera de la sombra de la madre es dura, impredecible y en muchos aspectos, cruel. Además, la mili fue el primer contacto de Antonio con un ambiente social marcado por la ausencia de cuidado y por la presencia del riesgo constante. Presenció cuerpos jóvenes intentando apagar dolores internos a través de drogas, cada uno lidiando con su propio vacío de manera silenciosa y muchas veces mortal. Para Antonio,
cuya sensibilidad extrema no había sido moldeada para sobrevivir fuera de la fortaleza familiar, estas experiencias se volvieron enseñanzas dolorosas sobre el mundo y sobre sí mismo. La transcripción sugiere que la incapacidad de lidiar con estas experiencias y la tentación de las sustancias crearon un terreno fértil para los futuros colapsos, estableciendo patrones de fuga que repetiría a lo largo de la vida. El punto crítico del periodo militar no es solo el contacto con drogas, sino el descubrimiento de que, sin la madre, no había nadie para protegerlo, nadie para guiarlo, nadie para validar su existencia. Esta percepción reforzó la sensación de que su identidad estaba intrínsecamente ligada al clan Flores y a la presencia absoluta de Lola. La transcripción deja claro que la mili no representó solo una fase de aprendizaje o una experiencia formal obligatoria, fue el primer enfrentamiento directo con la propia vulnerabilidad, el primer choque con la realidad externa que no podía controlar. Este punto marca, simbólicamente, el inicio de un camino que se volvería irreversible, la construcción de mecanismos de defensa, de fuga y de dependencia emocional que moldearían su vida adulta. Al regresar del servicio militar, Antonio no era el mismo. La disciplina impuesta, la exposición a la humillación y el contacto con sustancias que anestesiaban la mente dejaron marcas profundas. Había sido arrancado del ambiente protegido y seguro de la madre y lanzado a un mundo que exigía adaptación inmediata y resiliencia emocional. La transcripción enfatiza que este periodo fue el inicio de algo que no podría deshacerse, un colapso silencioso que, aunque invisible a los ojos del público, se consolidaba internamente, preparando a Antonio para los años de lucha con dependencias, crisis y el mantenimiento de un vínculo emocional extremo con Lola que se volvería tanto fuente de fuerza como de destrucción. Por fin, la mili aparece como un rito de paso traumático, donde Antonio aprende, demasiado pronto, que el mundo fuera de la fortaleza materna es despiadado, cruel, y muchas veces, inaccesible para alguien cuya vida entera había sido estructurada en torno a la presencia protectora de Lola. La transcripción resume con una frase poderosa: ese periodo fue el comienzo de lo irreversible. No es solo una observación cronológica, sino un diagnóstico emocional. Ahí comienza la formación de heridas invisibles, hábitos de fuga, mecanismos de autoprotección y la conciencia dolorosa de que, sin su madre, Antonio no solo se siente vulnerable, se siente incapaz de existir. Este episodio marca el inicio del ciclo que, décadas después, culminaría en su tragedia personal, demostrando cómo la separación temporal de la sombra de Lola abrió puertas para crisis que se volverían centrales en la narrativa de la familia Flores y en la historia de un joven consagrado, pero emocionalmente aprisionado. La lucha de Antonio Flores contra las drogas es, en muchos sentidos, el drama central que ilustra el peso de la sombra de Lola Flores sobre la vida de su hijo. No se trata solo de un episodio aislado de dependencia o de un problema de comportamiento, sino de un conflicto emocional profundo, casi filosófico, en que amor, culpa, protección y destrucción se entrelazan en un ciclo que nadie fuera del clan podría comprender plenamente. Antonio, no había separación entre su propia existencia y la de la madre. Cada caída, cada recaída no era solo personal, era como si estuviera traicionando la fortaleza emocional que Lola había erigido alrededor de todos ellos. Y, de la misma forma, cada gesto de cuidado de la madre cargaba una responsabilidad aplastante, un peso que nunca supo equilibrar. Lola Flores, consciente del talento y la fragilidad de Antonio, asume un papel que mezcla amor extremo con control absoluto. Que ella llega a declarar, en un momento que se volvería emblemático, que si él cae, yo caigo con él. La frase puede parecer dramática para un observador externo, pero dentro de la dinámica de la familia Flores, sintetiza un pacto silencioso. Antonio no puede fallar sin arrastrar junto el equilibrio emocional de la madre. Lola, a su vez, no puede vivir sin que Antonio resista. Este vínculo, inicialmente moldeado por el amor, se transforma rápidamente en una prisión psicológica. Cada recaída de Antonio no es solo una derrota personal, es una amenaza a la estabilidad de la relación materno-filial, consecuentemente, al mito familiar que Lola construyó a lo largo de décadas. El amor, en esta configuración, se vuelve indistinguible de la culpa, y la culpa se transforma en un fardo casi insoportable. Detalla cómo Antonio, al percibir que su sufrimiento afectaba directamente a la madre, pasa a asociar su propia existencia al sufrimiento de Lola. Cada intento de recuperación se ve contaminado por la ansiedad de no corresponder a las expectativas, de no proteger el bienestar de quien ama más profundamente. La droga, en este contexto, surge como un recurso paradójico, permite que la mente se silencie, que la presión sea postergada, pero al mismo tiempo, agrava el círculo vicioso. Antonio consume para escapar del peso de la culpa, pero la propia culpa es intensificada por el consumo.
Cada gesto de fuga se vuelve una evidencia de la fragilidad de la relación y de la imposibilidad de vivir una vida propia sin arrastrar a la madre. Que este ciclo es continuo, repetitivo y destructivo, protección, culpa, fuga, dependencia mayor. Es un mecanismo invisible, interno, que nadie fuera de la familia Flores podría comprender en su totalidad, y que se volvió el núcleo del drama de Antonio. Además, la narrativa sugiere que el intento de controlar a Antonio por parte de Lola, aunque nacido del amor, tiene un efecto devastador. Mientras más intenta mantener al hijo en el camino de la recuperación, más él siente que su libertad está en disputa con la propia existencia materna. La protección se transforma en un peso que carga solo, un recordatorio constante de que cada decisión personal tiene repercusiones emocionales catastróficas. Antonio aprende, desde temprano, que su derecho a la vida autónoma está subordinado al bienestar de la madre, y que cualquier falla personal es, de hecho, una falla compartida. Este entendimiento moldea no solo sus elecciones en relación a las drogas, sino también su visión del mundo, sus relaciones amorosas y su capacidad de lidiar con el sufrimiento. Describe escenas específicas que ilustran este dilema, momentos en que Lola, en lágrimas, enfrenta a Antonio, recordándole que el amor no es solo protección, sino también responsabilidad extrema, situaciones en que Antonio, aún consciente del daño que la droga causa a sí mismo, se siente compelido a ceder al vicio para ahorrar a la madre de un dolor aún mayor. Es un teatro emocional silencioso, interno y constante, en que el amor se vuelve culpa y la culpa retroalimenta la necesidad de fuga. La lógica del círculo vicioso es inexorable. Mientras más consume para protegerse de la culpa, más se aleja de cualquier posibilidad de recuperación plena. Mientras más se aleja, más la madre sufre. Mientras más ella sufre, más la culpa se intensifica, y así el ciclo se perpetúa. Otro punto relevante que es el efecto de este vínculo emocional sobre la vida social y artística de Antonio. La presión constante, la necesidad de corresponder al ideal de hijo perfecto, artista consagrado y protegido de la madre, genera tensiones invisibles, pero poderosas, en las relaciones con amigos, compañeros de trabajo y parejas. El uso de las drogas se vuelve no solo un mecanismo de fuga emocional, sino también un instrumento de supervivencia social y psicológica. Necesita anestesiar la mente para lidiar con la intensidad del vínculo familiar y con la expectativa de éxito impuesta por el legado de la madre. Deja implícito que, sin la sombra de Lola, Antonio difícilmente habría desarrollado los mismos mecanismos de defensa, pero, al mismo tiempo, sin esos mecanismos, no habría logrado mantener la cordura frente a las presiones externas. Sugiere que la culpa, lejos de ser una emoción pasajera, se vuelve parte de la identidad de Antonio. Cada recaída es internalizada como fracaso moral, no solo personal. La lucha contra las drogas, por lo tanto, no es solo física o química, es esencialmente psicológica y existencial. Se ve constantemente dividido entre el deseo de libertad y la obligación de proteger a la madre, entre la necesidad de vivir su vida y el miedo de causar dolor a quien representa toda la estabilidad emocional de su mundo. La droga, en este sentido, funciona como un silencio temporal, una pausa momentánea para que la mente, sobrecargada de sentimientos conflictivos, encuentre algún alivio, aunque sea temporal y destructivo. En el límite, que este ciclo de amor, culpa y dependencia es el eje central de la tragedia de Antonio Flores. No hay villanos claros. Lola ama de forma extrema y no sabe delegar libertad. Antonio ama y, al mismo tiempo, se siente eternamente responsable por el sufrimiento de la madre. Cada intento de romper el ciclo tropieza con la complejidad de un vínculo emocional que trasciende la lógica común. La frase "ese periodo fue el comienzo de lo irreversible", utilizada en referencia al periodo de la mili, podría aplicarse también a la lucha contra las drogas. A cada recaída, a cada intento de recuperación fallido, quedaba claro que ciertos daños emocionales eran profundos y permanentes. Deja evidente que el vínculo entre amor y culpa no es solo dramático, es la fuerza invisible que estructuró gran parte de la vida de Antonio, definiendo elecciones, moldeando relaciones, y en última instancia, participando del desenlace trágico que el público conoce solo superficialmente. Por lo tanto, este subtema no es solo sobre drogas, es sobre la complejidad de un amor que aprisiona tanto como protege, sobre la responsabilidad emocional transferida de madre a hijo, sobre un círculo vicioso invisible, silencioso e implacable. Antonio Flores, criado para ser amado, protegido y admirado, se ve trágicamente atrapado en un mecanismo donde cada gesto de cuidado se vuelve carga, cada acto de amor genera culpa y cada intento de escapar refuerza la dependencia. Finaliza este capítulo con la claridad de quien presenció de cerca. La lucha contra las drogas es inseparable del amor materno que, aunque absoluto, se vuelve fuente de sufrimiento, y que transforma la vida de Antonio en una constante batalla entre libertad y obligación, entre deseo de supervivencia y miedo de destruir a quien más ama.
El escándalo con Hacienda, que sacudió la vida de Lola Flores entre 1982 y 1985, es un capítulo que evidencia cómo el mito construido a lo largo de décadas puede derrumbarse de forma rápida e implacable, no solo en la esfera pública, sino también dentro de la intimidad del clan familiar. Presenta el episodio como un choque absoluto, la mujer que todos veían como invencible, la faraona, la artista que dominaba escenarios, públicos y titulares, de repente se transforma en blanco de críticas, chistes y estigmatizaciones. La prensa, ávida de sensacionalismo, transforma a Lola de símbolo nacional en símbolo de escándalo. La famosa frase que circula en la época Lola de España se vuelve irremediablemente Lola de Hacienda, sintetiza el peso de la humillación pública. No es solo un cambio de título, es la exposición de un imperio familiar, cuidadosamente erigido, a la luz cruel del juicio social y fiscal. Detalla que, aunque el público viera solo el glamour y el talento, el impacto interno era devastador. Para Lola, cada titular, cada comentario sarcástico o crítico, era una afrenta personal, un ataque a su autoridad y a la imagen que había construido a lo largo de toda la vida. Pero el escándalo no afecta solo al artista, se esparce por todo el clan, transformando la vida de los hijos en una experiencia de pérdida, privación y humillación silenciosa. El legado de invencibilidad de la familia, esa sensación de que nada podía derribar a la faraona, es violentamente cuestionado. Antonio, que hasta entonces veía a su madre como figura protectora, casi sobrehumana, se enfrenta con la fragilidad de la mujer que lo sostenía emocional y simbólicamente. Observa, por primera vez de forma concreta, que la madre puede fallar, que puede ser atacada, y que el mundo exterior no perdona a nadie, ni siquiera a una artista consagrada. Las consecuencias del escándalo se extienden mucho más allá de la esfera simbólica. Que la familia necesita tomar medidas drásticas para sobrevivir a la tormenta fiscal, venta de casas, joyas, bienes acumulados con tanto esfuerzo y sudor a lo largo de los años. Cada decisión financiera carga una carga emocional, cada casa vendida representa no solo un patrimonio, sino recuerdos, raíces y pedazos del mito familiar que necesitan ser sacrificados. Lolita, presionada por la necesidad de mantener al clan de pie, llega al punto de vender su propia casa, mientras Rosario trabaja sin cesar para ayudar a reequilibrar la situación financiera. Sugiere que este periodo marca un punto de inflexión. Todos perciben que la protección de Lola ya no es absoluta, todos sienten el peso del mundo real golpeando la puerta, un mundo en que ni talento ni fama garantizan inmunidad. La narrativa también destaca la dimensión emocional de este colapso. Para Antonio, la experiencia es particularmente traumática. Presencia a su madre, hasta entonces figura de autoridad y fuerza inquebrantable, sujeta a la humillación pública, obligada a renunciar a bienes y lujo, y obligada a confrontar directamente los límites del poder personal. Revela que esta exposición marca profundamente la psique del hijo, ve a la madre dejar de ser invencible, y, junto con eso, siente que parte de la seguridad que sostenía su propia existencia se derrumba. La dependencia emocional extrema entre madre e hijo, ya compleja, se intensifica. Antonio siente que necesita proteger a la madre, así como necesita protegerse a sí mismo de percibir la realidad dura que se impone sobre el clan. El escándalo con Hacienda no es solo una historia de fraude fiscal o de procesos legales. Funciona como una metáfora de la fragilidad del mito y del precio de vivir bajo la luz intensa de la fama. Lola, que construyó toda la narrativa de poder, invencibilidad y control absoluto, descubre que nada de eso es suficiente contra las fuerzas externas, sean fiscales, mediáticas o sociales. La exposición pública del episodio transforma su imagen y también redefine las relaciones familiares. La protección materna ya no es más absoluta, los hijos necesitan participar de la reconstrucción del clan, y todos se ven confrontados con la realidad de que la supervivencia exige sacrificios, adaptaciones y, sobre todo, resiliencia emocional. Además, evidencia que el episodio crea una tensión silenciosa y duradera. La sombra del escándalo permanece, incluso después del pago de las deudas y la normalización de la situación. El impacto psicológico es profundo. Antonio y los demás hijos aprenden que la fama no protege, que la fama no garantiza justicia, y que la seguridad emocional construida a lo largo de la infancia puede ser corroída por fuerzas externas en cuestión de meses. Sugiere que este periodo funciona también como un ensayo para crisis futuras. Si la familia logró sobrevivir al ataque fiscal, podría sobrevivir a otros golpes, pero cada supervivencia exige un precio emocional que se acumula, silencioso, invisible, pero implacable. Otro punto relevante que destaca es la reacción de los medios y del público. Lola, acostumbrada a controlar la narrativa, descubre que, a pesar de todo el esfuerzo para construir una imagen pública sólida e intocable, existen fuerzas externas que no pueden manipularse. Cada titular negativo, cada comentario crítico,
cada chiste sarcástico sobre Lola de Hacienda afecta no solo al artista, sino a todos los miembros de la familia. Muestra que esta presión externa se transforma en una batalla interna. Mientras intentan lidiar con la humillación, necesitan simultáneamente preservar la dignidad, la imagen y la cohesión del clan. Es un equilibrio casi imposible, en que cada decisión errónea puede amplificar el daño, y cada gesto de protección tiene efecto limitado frente a la exposición pública. En términos prácticos, el impacto del escándalo es devastador. La liquidación de bienes, la necesidad de ajustes financieros y el esfuerzo colectivo de la familia para mantener el estándar mínimo de supervivencia crean una tensión continua. Rosario trabaja sin descanso, Lolita vende su propia casa, y Antonio presencia todo con una mezcla de desamparo y responsabilidad creciente. Sugiere que, en este contexto, el hijo consagrado ve su propia identidad moldeada por el drama familiar, aprende, de forma precoz, que la vida es frágil, que incluso los más poderosos pueden caer, y que la protección materna, aunque intensa, no es invencible. La percepción de la vulnerabilidad de Lola transforma la relación entre madre e hijo, reforzando el ciclo emocional complejo que atraviesa toda la narrativa del clan Flores. Amor, protección, culpa y dependencia se vuelven aún más intrincados frente a la adversidad externa. Finalmente, deja claro que este episodio no es solo sobre pérdidas financieras o exposición pública, es sobre el colapso simbólico de un imperio emocional, sobre la necesidad de adaptación frente a la adversidad y sobre la transformación inevitable de las relaciones familiares. Lola Flores, aunque humillada, logra reconstruir parte del clan y de la carrera, pero la marca del escándalo permanece. Antonio y los otros hijos aprenden que el mito puede romperse, que la invencibilidad es una ilusión y que, detrás del brillo de la fama, existen fragilidades humanas profundas que moldean para siempre las relaciones y el destino de todos. Este episodio, por lo tanto, funciona como una alerta silenciosa. Nada es absoluto, y la supervivencia exige sacrificio, resiliencia y, sobre todo, conciencia del precio emocional que cada elección impone. El colapso final que cierra la saga del clan Flores es, sin duda, el episodio más conmovedor y perturbador de toda la narrativa. Desde la primera frase premonitoria de Antonio Flores, la tensión estaba presente: el día que mi madre se vaya, yo me voy detrás. Esta declaración, registrada en carga no solo un presentimiento, sino también la expresión más directa de la dependencia emocional extrema que marcó la vida del cantante. Antonio no era solo hijo de Lola Flores, era extensión de su presencia, reflejo del mito materno y rehén de una relación que mezclaba amor, devoción y obligación moral. La frase evidencia una conciencia silenciosa del destino. Sabía, de alguna forma, que la ausencia de la madre sería insoportable, y que su propia existencia estaba inextricablemente ligada a la presencia de la figura materna. El evento final se desenvuelve con una intensidad trágica. Antonio Flores muere de un colapso orgánico causado por una combinación letal de sustancias legales e ilegales, un reflejo de años de lucha silenciosa contra vicios y de una vida vivida a la sombra de una madre cuya presencia, aunque amorosa, era también aplastante. Que el cuerpo del artista, después de décadas de esfuerzo emocional y físico, no soportó más el peso de una vida marcada por la presión interna y el sufrimiento continuo. Este colapso no es retratado como un acto aislado de irresponsabilidad, sino como la culminación de un ciclo de amor y dependencia que se inició en la infancia, atravesó la adolescencia turbulenta, los primeros enfrentamientos con la independencia y la difícil trayectoria adulta marcada por la fama, drogas y emociones no resueltas. La revisión de la historia, décadas después de la muerte, se vuelve crucial para humanizar a Antonio y deshacer equívocos que circularon públicamente por años. Alba Flores, hija de Antonio, emerge como figura clave en ese proceso de reconstrucción del legado y la memoria del padre. Su participación es determinante, es por medio de su testimonio que se aclara que no hubo suicidio consciente. Deja claro que la muerte de Antonio no fue resultado de un deseo deliberado de acabar con la propia vida, sino de un colapso trágico provocado por una combinación de factores, tanto físicos como emocionales. Alba refuerza que la narrativa del supuesto suicidio, muchas veces repetida por la prensa sensacionalista, no corresponde con la realidad. Es una reinterpretación dolorosa, pero necesaria, que devuelve a Antonio Flores su humanidad y quita el peso de un estigma injusto sobre su nombre. También detalla la dimensión emocional de esta tragedia. La muerte de Antonio no debe entenderse como un castigo o una consecuencia moral de sus actos, sino como la expresión máxima de un amor absoluto y sin límites. Vivió toda su vida con la constante preocupación de no decepcionar a su madre, absorbiendo responsabilidades emocionales que estaban más allá de su edad y de su capacidad. La conexión entre madre e hijo, tan intensa que se confundía con dependencia, se volvió finalmente insostenible cuando Lola se fue. La muerte de Antonio, por lo tanto,
es presentada no como falla o derrota personal, sino como resultado inevitable de un vínculo profundo que superaba los límites de la razón y de la propia vida física. Otro punto importante destacado es la forma como este episodio transforma la percepción pública y familiar. Para el público, que acompañó décadas de brillo, escándalos y luchas personales, la muerte de Antonio refuerza la narrativa de tragedia que siempre permeó la vida de la familia Flores. Para los hijos y descendientes, especialmente Alba, es un momento de concientización, entender la complejidad de las relaciones pasadas, deshacer mitos y asumir la herencia emocional con sinceridad y compasión. La tragedia permite una reevaluación profunda, mostrando que los límites del amor pueden ser simultáneamente fuente de gran belleza y de enorme sufrimiento, y que la protección absoluta, cuando llevada al extremo, puede transformarse en prisión invisible. Detalla también el efecto de este colapso sobre la memoria colectiva de la familia. Lola, aunque ya ausente, permanece como referencia central. Su mito, construido con rigor y pasión, es reinterpretado a la luz de la vida y la muerte del hijo. Antonio, a su vez, deja un legado paradójico. Al mismo tiempo en que su talento, carisma y obra artística son celebrados, su historia personal se vuelve una alerta silenciosa sobre los riesgos de la dependencia emocional y de la superposición de amor y control. Alba Flores cumple un papel vital, garantizando que la narrativa no sea distorsionada por el sensacionalismo, y que la comprensión de la tragedia sea siempre pautada por la verdad y el respeto. Que la muerte de Antonio, lejos de cerrar la historia de la familia, abre un nuevo capítulo de reflexión. Obliga a la revisión de conceptos sobre fama, poder, dependencia y amor familiar. La tragedia deja una lección dolorosa, pero esencial: amar sin límites, cuando acompañado de expectativas imposibles y control extremo, puede ser destructivo, incluso si no hay intención de causar daño. Es un equilibrio delicado, donde la línea entre cuidado, protección y aprisionamiento es tenue, y donde la intensidad del amor puede, paradójicamente, llevar a la destrucción. Finalmente, el colapso final de Antonio Flores es presentado como la síntesis de toda una vida: talento, amor, obsesión, dolor y vulnerabilidad. El artista no sucumbe a un acto de desesperación consciente, sino a la inevitabilidad de una vida emocionalmente saturada y fragilizada. Alba Flores, al aclarar los hechos y revivir la memoria del padre, le devuelve dignidad y humanidad, permitiendo que se comprenda la complejidad del amor que marcó toda la trayectoria de la familia Flores. La conclusión es cristalina: no se trata de castigo o de falla moral, sino de una expresión máxima de amor absoluto, con todos los riesgos y consecuencias que eso implica. Antonio muere, pero su historia y su vínculo con Lola Flores permanecen como testimonio de la intensidad emocional, de la profundidad del amor y de las marcas imborrables que una familia puede dejar en la vida y en la memoria de sus descendientes. El capítulo cierra la narrativa del clan Flores con una reflexión sobre los límites del amor y la dependencia. Es imposible disociar la tragedia de la profundidad del vínculo familiar, y la revisión hecha por Alba Flores transforma dolor en comprensión, pérdida en legado y sufrimiento en narrativa histórica, capaz de rescatar el valor humano de Antonio y, al mismo tiempo, mostrar que el amor absoluto, cuando vivido sin fronteras, es tan bello como inevitablemente peligroso. La tragedia no destruye el mito, apenas humaniza los mitos, revelando el precio de vivir a la sombra de figuras extraordinarias y el impacto silencioso que esa vivencia deja en todos los que de ella participan.